Buenas tardes, ya estamos instalados en esta mesa de los periodistas, los miércoles en los cuales tenemos la oportunidad, no de que escuche usted, esas mesas en las cuales los participantes van ya con agenda, con intereses programados, y usted puede escuchar cómo los opinantes, los comentaristas, ya sabe usted que si le tocan el resorte del PRI, va a defender el del PRI, si le tocan el resorte del PAN, va a defender al PAN, en fin. Durante mucho tiempo hemos tenido este tipo de mesas en los cuales los participantes casi se escogen como una especie de cuotas, que venga alguien que defienda una postura, que venga otro que defienda a otra, y así actúan los convocados con una proclividad a la defensa de aquel segmento del que provienen, y entonces sucede que nunca, aunque se le muestre una realidad incontrastable a ese opinante, él va a decir que sí o que no conforme le conviene al partido, al personaje, al político. Aquí no, aquí tenemos una mesa de periodistas con larga experiencia, con muchos años de trabajo, criticando al poder, que es lo que seguimos haciendo, y por eso me da mucho gusto saludar hoy a Miguel Vadillo. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas tardes, Julio. Gracias, director de la revista Contralínea. Alejandro Páez Varela, subdirector del portal Sin Embargo. Bienvenido, Alejandro. Encantado, muchas gracias. Álvaro Delgado, reportero de la revista Proceso, columnista en El Heraldo de México. Gracias por estar aquí, Álvaro. Al contrario, Julio, muy buenas tardes al auditorio. Muy bien, pues hay un montón de asuntos y yo no sé con qué quieran empezar, pero yo no sé si de veras hoy podemos gritar Zapata vive, la lucha sigue. ¿Cómo la ves, Alejandro Páez Varela? Pues mira, es un pleito largo. Cada presidente que llega se ha querido apropiar la herencia de Zapata. Recordemos que Salinas mismo quiso, una frase muy famosa de Salinas en su momento, que fue: si Zapata viera lo que estoy proponiendo al Congreso, era la reforma al 27, ¿no? Que la acción constitucional. La privatización del ejido. Exacto. Habría... Claro, antisapatista. Sí, habría aprobado, dijo Salinas, Zapata si viviera. Pues ha sido una lucha permanente. Es un héroe que tiene mucho chic, que tiene mucho caché. Es un personaje muy querido. Yo creo que si tú volteas a ver América Latina, tendrías a Zapata, tendrías al Che. Sí. Y luego de ahí empiezan algunos otros, incluyendo a nuestro querido Villa. Y siempre habrá un pleito por apropiarse de su herencia. Bueno, hasta el propio presidente Carlos Salinas le puso a uno de sus hijos Emiliano, por que supuesto. Ahora está metido en todo este escándalo de Nexium y de todo este tráfico, esclavitud de mujeres y adoctrinamiento y todo esto. Y el emblema, la figura, el perfil de Emiliano Zapata, pues estaba en el logotipo de la Confederación Nacional Campesina del PRI. Claro. Álvaro, claro. ¿Qué tanto va el viva Zapata vive, la lucha sigue? Yo creo que no es una consigna solamente. Yo creo que Zapata vive y la lucha sigue en sus dos acepciones. Vive en el sentido de que efectivamente es uno de los héroes nacionales más querido, más arraigado por su congruencia, por su defensa implacable de los más desvalidos, por su lucha por la tierra y por la libertad, y precisamente por eso tiene tanto arraigo a lo largo de más de 100 años, y de los 100 años que hoy se cumplen de haber sido asesinado por un traidor, por el coronel Guajardo, que con el asesinato, con la emboscada que le tendió en la hacienda de Chinameca, pues se ganó el grado de general, como lo ordenó el presidente de ese entonces, Venustiano Carranza. Y bueno, la manera inclusive en cómo se tendió la trampa y la manera en cómo Zapata fue consecuente con su lucha por la tierra y la libertad ante Madero, y luego ante los regímenes nacidos de la revolución, pues es que este conjunto de principios que enarboló Zapata siguen siendo vigentes en un país que después de 100 años del asesinato de este líder sigue padeciendo en Morelos mismo esta injusticia contra la que luchó. Miguel Vadillo,
Zapata vive, la lucha sigue. Sí, Julio, y no solamente es porque se recuerde, sino que hay una emancipación de los pueblos, Julio. Si vemos la historia, después del asesinato de Zapata, viene el movimiento de Rubén Jaramillo, Sí. que termina con el asesinato también de Jaramillo, ¿no? Ordenado desde el poder, desde la presidencia de la República. De Adolfo López Mateos. Después de sí, que supuestamente hubo una confusión, yo te dije que lo aplacaras, no que lo mataras, etcétera. Pero bueno, Y asesinado no Después, solamente él, sino su familia. Su familia. su esposa sí. y sus hijos. Uno Sí, de los fue grandes brutal, crímenes, pues, ¿no? Ahí cerquita de Tres Marías, por cierto. Sí. Sí, cómo no. En Morelos. Alguien que operaba en Morelos, sobre todo, y en Puebla, ¿no? En las montañas. Después de esto viene el asalto al cuartel Moncada, al cuartel de Madera, en Chihuahua, ¿no? Se empiezan a formar estos movimientos guerrilleros, ¿no? Después de esto vienen los normalistas guerrilleros de Guerrero, ¿no? De la Normal. Después se presenta el levantamiento armado zapatista en 94. Y hoy, más que nunca, está presente, Julio, porque tenemos este movimiento legítimo del pueblo de Morelos y áreas circunvecinas, con motivo de algo que no debería de ser, la construcción de una termoeléctrica que contamina tierra, agua, etcétera. Entonces es un movimiento legítimo al cual el presidente de la República, en voz de ellos mismos, los ha traicionado. Es decir, hablamos de movimientos legítimos, actuales, que siguen con la tradición de no dejarse del poder. La lucha sigue. La pues. lucha. La lucha sigue. Y es tierra y libertad, y se mantiene Zapata por tierra y libertad, porque es una demanda que es vigente hasta el día de hoy. O sea, 100 años después, mantienes con sus variables. ¿Cuál es la lucha por la termoeléctrica? Pues es tierra y es libertad. O sea, al final, lo que esos pueblos están pidiendo es que puedan decidir qué va a estar enfrente de su casa, en el patio de su casa, y no una termoeléctrica que se va a acabar con los recursos escasos, como el agua, en una región árida. Y en otros lugares protestas similares, digo, en la lucha por el agua y los recursos naturales está muy presente en todo el país. Es curioso que en un gobierno como este tengamos problemas otra vez de megaproyectos, que ellos le llaman proyectos de muerte, ¿no? En Morelos se acuña ese término. Es curioso que en este gobierno que es de izquierdas estemos hablando de levantamientos sociales en contra de megaproyectos. Es muy extraño, no lo termino de concebir. Álvaro. Lo que pasa es que en la lógica de López Obrador hay que darle, particularmente a la región sur-sureste del país, un jalón para que se incorpore al desarrollo. Desarrollo dicen ellos, ¿no? Desarrollo dice específicamente López Obrador, que es diferente a crecimiento. En su lógica desarrollo es inclusión, desarrollo es sumar, incorporar a ese sector de la población, parte del cual es indígena, al desarrollo nacional pospuesto tantas décadas en esa región del país, con dos megaproyectos emblemáticos de esta administración, que es el Tren Maya y que es el tren transístmico que se va a cruzar, que va a dividir en dos el país, exactamente en la cintura del país, precisamente para buscar incorporar al desarrollo. Y la oposición cada vez más creciente y normal y natural por parte de quienes advierten que esos proyectos no solamente van a devastar esa región en términos de sustentabilidad ecológica, sino destruir costumbres y tradiciones ancestrales. Proyectos de desarrollismo o de desarrollo, Miguel Vadillo, que en gobiernos anteriores, particularmente el de Enrique Peña Nieto, fueron muy rechazados por la izquierda expresamente. Las zonas económicas especiales y la historia de ese corredor transísmico siempre nos ha sonado a interés estadounidense para dividir al país y para establecer pues una zona de influencia externa en nuestro propio país. Todo eso se ha dado mucho tiempo, Miguel. Sí, por supuesto, pero además lo extraño es de que el presidente no haga la consulta que siempre prometió o que todos esperaban, todos los que votaron por él esperaban que se hiciera, ¿no? Que no se
impusieran los megaproyectos o cualquier obra que se realice, sobre todo en estas comunidades indígenas, muchas de ellas, que bueno, han logrado autonomía y han logrado a base de mucho esfuerzo. Entonces lo único que esperan es que se les consulte, que se discuta, y al parecer son proyectos que se están imponiendo, ¿no? Y es a lo que no acepta la población. En el caso de Morelos parece ya no hay ni diálogo siquiera, ¿no? Según están reportando ellos. Es decir, ¿qué está pasando con este gobierno supuestamente de izquierda? Que yo no le llamaría de izquierda, yo le llamaría de centro izquierda, si es que hay que calificarlo en alguna connotación económica, ¿no? Pero me parece que, bien lo dices, estos megaproyectos atienden a buscar inversión extranjera para que la economía del país se sostenga, ¿no? Sí, hoy mismo, por ejemplo, en Guerrero hubo una marcha de miembros de organizaciones campesinas que, entre otras cosas, integrantes del movimiento de Plan de Ayala, el Plan de Ayala, que entre otras cosas piden que haya cambios en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Recordemos que Víctor Villalobos pues, es un personaje muy impugnado por su relación con los transgénicos, una dependencia política del grupo de Alfonso Romo, que es el gran hombre detrás de los proyectos, de la inversión. De esa franja de la derecha, Alfonso Romo es el principal representante, y Víctor Villalobos en esa Secretaría de Agricultura es su principal operador. ¿Qué opinas, Álvaro? Sí, en efecto, yo creo que hay que considerar quiénes son los impulsores de estos proyectos. A mí en sí mismos no me parece que deban ser descalificados, justamente en la lógica de que al sureste del país y al sur del país le hace falta incorporarlos justamente al desarrollo. El asunto es el modito, una vez más, como decía Lázaro Cárdenas, el modito de hacer las cosas. Aquí discutimos en su momento cómo Andrés Manuel López Obrador en Morelos dijo como candidato que solo a un loco se le ocurriría construir una obra como la termoeléctrica de Huesca, y después ya como presidente regresa y ante las impugnaciones de los opositores, entre ellos descendientes de Emiliano Zapata, los descalifica y los llama conservadores de izquierda, precisamente en un contexto en el que luego es asesinado un líder opositor cuya muerte no ha sido esclarecida ni por la autoridad estatal que tiene esa facultad, esa obligación legal, ni por la autoridad federal que debería ser la más interesada en ese esclarecimiento. El del superdelegado en Morelos es el expresidente del Partido Encuentro Social, Hugo Eric Flores, y es día no solamente en que no está esclareciendo este asunto, sino que ni siquiera tiene interlocución con los opositores. Más un día de hoy, tan emblemático, en el que Andrés Manuel López Obrador va a Chinameca, habrá que escuchar su mensaje, pero en este caso de Morelos y en el caso de Huesca, hay un pendiente del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que además no es por gusto, es por obligación legal, consultar a las comunidades, a los pueblos originarios, tal como establece la Organización Internacional del Trabajo, que es mandato legal también para México. Miguel, ¿qué opinas sobre esto? Que son los que votaron por él, además, ¿no? Sí. O sea, es la población que votó por él. Yo sí creo que ha bajado considerablemente esta simpatía masiva de la población. Yo sí creo que ha disminuido por esto, porque ha tenido la facultad Andrés Manuel López Obrador de unir a todas estas organizaciones, tanto indígenas, sociales, pero en su contra. Yo sí observo que hay un malestar generalizado, no solo en Morelos, lo hay en Chiapas, lo hay en Oaxaca con la CENTE, es decir, hay muchas organizaciones, hay en Guerrero, muchas organizaciones que ya están observando que el presidente no está cumpliendo con todas las promesas o no está atendiendo sus demandas o simplemente no les hace caso o los califica, que me parece preocupante que lo llame así, radicales de izquierda que se juntan con los radicales de derecha. Bueno, eso ya es el colmo, ¿no? Claro.
A reserva de que cierres esta ronda de comentarios sobre este tema, Alejandro Páez Varela, luego podemos abordar también el tema de la gente que está en las calles en protesta y luego el del regreso del Bester Gordillo. Pero, ¿cómo ves esto, Alejandro? Como dice muy bien el maestro Vadillo, sí es muy preocupante que el presidente descalifique a esos grupos. Mira, esos grupos no han tenido representación jamás en ningún lado. Y había la posibilidad, o esa fue la esperanza, de que pudieran sentirse representados en un gobierno de izquierda. Si había el momento para que fueran representados, era justamente ahí, con la izquierda. Entonces, ¿a dónde los vas a mandar? Es gente que no ha sentido, no ha disfrutado de la justicia social jamás. Son herederos directos de la desigualdad. Entonces es muy preocupante que todos esos grupos ahora sean descalificados y que queden en el limbo, que es un limbo muy peligroso. Muy peligroso. El nieto de Zapata, que había sido utilizado para estos fines, acaba de decir en Morelos, López Obrador nos traicionó. Sí, Jorge Zapata. ¿No es Mateo? No, Jorge es Zapata. Jorge Zapata. Es un nieto, precisamente lo entrevistamos en Proceso esta semana y él habla justamente de esa decepción de López Obrador. Y viniendo de un descendiente de Zapata, tiene su calibre, naturalmente, tiene su repercusión. También es importante, yo creo que no hay que ignorar, que también muchos de los grupos opositores son antisistémicos de por sí, opuestos inclusive a la participación política o la participación electoral a través de partidos. Son algunos identificados con el zapatismo, con el movimiento en Chiapas, antisistémico y antipartidario, y anti López Obrador. Eso también es importante. No de ahora. No de ahora, de hace mucho tiempo, en Morelos mismo. Entonces, sí hay seguramente quienes esperaban otra cosa, pero hay otros que no esperaban nada, y tan no lo esperaban que el no materializarse eso que algunos esperaban, también les da motivos para seguir enarbolando unas banderas antisistema. Eso es también clarísimo en el caso de Morelos y en el caso de Chiapas. La gente, Miguel Vadillo, en las calles protestando, allí en negociaciones, ¿cómo ves todo este panorama? Pues complicado, porque ya los amenazó el presidente de que o aceptan los cambios o vuelve a la reforma peñista, ¿no? Antes de la reforma peñista, lo cual no sé cómo lo harían legalmente. Yo ahí sí ya me perdí en la parte jurídica, porque ya fue autorizado por el Congreso, o sea, está medio complicado que pudiera cumplir esto. Más siento que es una forma de presión para decir, a ver, yo ya les aseguré un punto 1, punto 2, entonces ya acéptenlo, ya dejen de estar tomando la Ciudad de México, me veo mal como presidente ante este movimiento. O sea, está un poco harto, ¿no? Digo, tenemos 4 meses de gobierno, pero ya lo veo un poco fastidiado con este tipo de movimientos. Yo creo que es legítimo las exigencias de la gente. 2 veces ha dicho que está hasta el copete de tanta politiquería en otros escenarios, pero sí lo ha dicho 2 veces. Estoy hasta el copete de políticos y de conflictos y todo esto. Con otros intereses que pudieran estar, según él, interviniendo ya aquí para entorpecer su forma de gobierno o su gobierno mismo, no su administración. A lo mejor le faltan operadores políticos al presidente. O sea, no puede todo estar siendo dirimido desde la más alta tribuna, que en la que se convirtió la mañanera, ¿no? No puede todo estar resolviéndose en la mañanera. O sea, debería tener gente mucho más eficaz en el manejo político. Ahí tienes que voltear a ver a fuerza a una Secretaría de Gobernación que él convirtió en otra cosa. A lo mejor está extrañando la Secretaría de Gobernación, que era funcional políticamente. Claro, porque además ahora se solaza el presidente López Obrador en decir, ya no se regaña en la Secretaría de Gobernación. Sí. Pues sí, pero es que el regaño también es necesario en la política, la advertencia. ¿En dónde está la cancha? ¿En dónde está el balón? ¿Está en el balón del Ejecutivo o está en el Legislativo? Pues es que el Legislativo es una cancha alterna del Ejecutivo. Y tiene allá sus jugadores que son... Es que ese es el gran tema. Pues sí. A ver, el compromiso de López Obrador fue con los maestros y con quienes estábamos
en contra de esta reforma administrativa punitiva de Enrique Peña Nieto fue revertirla. Después lo completó el hoy coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, decir que no va a quedar ni una sola coma, como en otras ocasiones Vadillo lo ha citado. López Obrador les revira a los maestros diciéndoles, si no negocian, si no aceptan lo que se les está proponiendo, vamos a volver a la reforma previa a la de Peña Nieto. Más allá de los formalismos legislativos, lo que les está diciendo es, yo voy a cumplir con eso, mi palabra, de que voy a acabar, revertir con la reforma de Enrique Peña Nieto, pero va a quedar como antes. Eso legislativamente es muy complejo. Más bien es un asunto de negociación. El problema es que la negociación no está surtiendo efectos por parte, primero, de Mario Delgado como coordinador de la coalición gobernante en el Congreso, y por parte también del secretario de Educación, Esteban Moctezuma, que es fundamental en este aspecto. Y claro, hay otras variables, además de la coordinadora, el CENTE, con su dirigencia formal hoy, y alguien que busca apoderarse otra vez de ella, acechante, la señora Elba Ester Gordillo. Pero antes de pasar a eso, Miguel Vadillo, ¿será que el propio Ricardo Salinas Pliego, miembro del Consejo Asesor Empresarial del presidente López Obrador, en una entrevista reciente muy crítica respecto a varios aspectos de la política de López Obrador, dijo que el presidente no sabía delegar, que no sabía delegar funciones y que lo hacía casi todo él? ¿Él estará inhibiendo la iniciativa y la actividad de sus propios subordinados, o es que los subordinados no dan el ancho? Fíjate que me imagino que van los negociadores, pueden ser secretarios de Estado, de Gobernación, de Educación o del propio Congreso, pero no se comprometen. Van, recogen las propuestas y van con el presidente para ver si la acepta, porque si se equivocan, él públicamente rechaza y reniega esto. Como el subsecretario Herrera de Hacienda. Los descalifica totalmente. Entonces tienes a un gabinete con un enorme temor a que el presidente diga en el micrófono ante la prensa nacional e internacional que están haciendo malas cosas, ¿no? Entonces son muy cautos para operar, por supuesto, muy cautos en lo que declaran. Y sí, yo también coincido con lo que dijo Salinas Pliego, el presidente no delega, está tomando tiene un control total en la toma de decisiones más importantes del país. Alejandro Páez Varela, ¿crees que se necesita una Secretaría de Gobernación fuerte, que sepa regañar, que regañe en política? Pues mira, yo creo que es por dos vías. Lo que dice Vadillo es muy, muy, muy inteligente. En realidad ahí está el meollo del asunto. Te agradezco, Alejandro. No, bueno, es que ahí van a estar aquí los chayotazos y los elogios mutuos. Ese es el meollo del asunto. Ajá. Si el presidente te va a desmentir, o sea, en 2 semanas desmintió como a 3 subsecretarios, secretarios, ¿no? Entonces, ¿para qué te arriesgas tú a gastarte poquito del peso de la político que tienes en negociar algo que el presidente te puede echar en 2 minutos abajo? ¿Dónde está el secretario de Educación en todo esto? ¿Por qué cuando empezamos a platicar sobre la CENTE, nunca mencionamos a Esteban Moctezuma? Nunca lo hemos mencionado, creo que es la primera vez que sale Esteban Moctezuma y es el directamente responsable. Hablamos directamente del presidente de la República, hablamos de Andrés Manuel López Obrador, que si a él le gusta, y luego nos brincamos hacia el Congreso. ¿Dónde está el secretario? Algo que ejemplifica esto, un tema que tratamos aquí, que presentamos acá, que dimos a conocer, los libros de texto gratuitos, siguen sin producirse, Julio. 8 meses, y en agosto empieza el ciclo escolar y dicen los impresores, ya no hay tiempo. Es decir, va a empezar el ciclo escolar en agosto sin libros de texto. Primaria, secundaria y todos, son 220 millones. ¿Y esto qué significa? Que es un problema que no arregla Esteban Moctezuma en la Secretaría de Educación Pública, porque el tema está en la oficialía mayor de la Secretaría de Hacienda. Y mientras no se acuerde ahí licitaciones y todo esto, sigue frenado esta producción, que es gravísima, ¿no? Pero esto que plantea Alejandro, exactamente, ¿no? Y eso tiene costos, perdón que me meta rápido a eso, tiene costos. Si tú revisas
el crecimiento del país, en realidad, hay un costo de no soltar el gasto. Y yo tengo la impresión de que son 4 meses en los que no se atreven a soltarlo porque todas las pelotas las trae el presidente en la mano. Y eso tiene impactos puntuales en la economía. Te lo va a reflejar a finales de este semestre, te lo va a reflejar de manera más dramática, más castigadora. Pero gran parte, o sea, les pasa a todos los gobiernos, pero a con la advertencia, se le dijeron durante meses, se le dijo a Andrés Manuel que debía llegar gastando rápido, le está pasando pues casi de primaria, de párvulos. Álvaro, ¿con quién estará gobernando el presidente López Obrador? Necesariamente todos los políticos tienen su círculo cercano con el cual acuerdan, deciden, mandan mensajes, advierten, corrigen. ¿Quiénes serán los de ese círculo cercano a López Obrador? Es que él ha definido precisamente los ámbitos de competencia de cada cual, y hoy si hay un personaje políticamente poderoso, porque tiene justamente el poder de los recursos económicos, es el secretario de Hacienda, y más aún, la oficial mayor de Hacienda, que es la que debe autorizar compras, pagos, licitaciones, y si ella no avala, porque es una instrucción presidencial, entonces no se mueven muchas cosas. Hay secretarios que están esperando que les suelten recursos para operar. Hay también, creo, otros funcionarios con una responsabilidad suprema, como es el caso del secretario de Salud, por todo el plan de generar un sistema de salud único, pero eso no se realiza en cosa de meses. Ni siquiera, como aquí lo platicamos también hace, creo que 3 semanas, ni siquiera se ha logrado aterrizar al 100% el programa de adultos mayores en el país, siendo que tenía el padrón prácticamente más confiable. Entonces ya no hablamos de los programas para jóvenes, ya no hablemos de otro tipo de programas, porque el asunto es que sigue siendo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a 4 meses, poco más de haberse iniciado, como ese elefante que no camina, que no se mueve no solamente porque así es el aparato que heredó del gobierno anterior, sino que efectivamente las instrucciones que él ha impartido a su equipo y el poder que le ha conferido a la Secretaría de Hacienda y en particular a la oficial mayor, está impidiendo que ese paquidermo se mueva como lo exige la dinámica económica de este país. Y a eso obedece, creo, los saldos que va a recibir pronto como resultado del primer trimestre económico, que creo que no van a ser muy positivos en muchos sentidos. Sí, yo creo que tanto el secretario de Hacienda y por supuesto con mayor razón la oficial mayor realmente son empleados. Yo no creo que ahí esté rebotando de esto que tú preguntabas. Yo creo que en el círculo más cercano podemos ver al consejero jurídico, ¿sí? Con quien rebota ideas. Yo también veo que es Julio Scherer, por supuesto, claro. Yo estoy convencido que es uno de los importantes del círculo más cercano, con los que tiene que intercambiar ideas. Otro es su ex jefe de prensa, al quien le tiene toda la confianza y lo ha de escuchar. ¿Cómo se llama? César Yáñez. ¿Qué puesto tienes? ¿Coordinador de asesores o qué es? No, coordinador política de social. Bueno, no lo sé, pero está muy cercano. Y por supuesto tiene que ser la secretaria de Gobernación. ¿Pero crees que la Sí. Yo digo, entendemos que viene de otro ámbito. Inclusive se acaba de oponer la exministra a lo de la nueva sala. Sí, es que es sentido corporativo, porque ya viene de allá. Claro. Pero le ha servido este acercamiento y este control que está teniendo de la Corte, ¿no? Que también es muy importante para él por todos los cambios que realiza. Y esta lucha, ahora, el punto es acá, ¿esta lucha contra la corrupción merece todo esto? Tal vez sí, Julio. Este centralismo de poder se justifica en esta
para tratar de combatir a todo esto que está podrido en los 3 niveles de gobierno, en los 3 sectores gubernamentales, sí, yo creo que es posible. ¿Necesitamos esa concentración de poder, Alejandro, así fuerte, Pues para cambiar realmente las cosas? No, nunca es saludable. Nunca es saludable porque es depender demasiado en una sola persona y la persona pierde piso. O sea, es que al final pues es un humano, va a terminar perdiendo piso. Mira, lo que a mí me preocupa es que no estén, por ejemplo, poniéndose reglas claras de cómo se va a licitar. A mí me preocupa la demolición de estos órganos y sin una alternativa para ver cómo se va a generar pues mayor transparencia, cómo se van a hacer asignaciones. No por él, vamos a decir que Andrés Manuel es el más limpio del mundo, que es el menos corrupto del planeta. Sí, nada más que pues en algún momento va a terminar su mandato. Y entonces si agarras y haces añicos los únicos controles que hay, pues nos vas a dejar un país en el que vamos a necesitar otro Andrés Manuel en el futuro, para que controle Otro caudillo. Y no es un país para caudillos. Marcelo Ebrard es otro. Es otro de los que están Con en el mucho círculo. oficio político, yo sí creo que esté consultando, pero el mismo Marcelo, que es protagónico de manera natural, está en la sombra, ¿no? Sí. Casi no se ve, pero sí creo que son con los que rebotan muchas ideas. ¿no? Traductor de lujo. Sí, lo platicamos la semana pasada aquí precisamente. También la presencia de López Obrador mediática, pues tiene que ver con esta decisión que tomó de estar diario exponiéndose a los medios. Y también eso opaca a otros integrantes de su equipo cercano. Claro que se reúne y claro que controla, es una manera de ser. Además, es parte del diseño institucional en México. El presidencialismo. Constitucionalmente somos un país con un régimen presidencial, con facultades amplísimas, incluyendo la designación de órganos que ni siquiera son autónomos, como la Comisión Reguladora de Energía. Pero hay quien no lo ha ejercido, Álvaro. Ahí tienes Por a Fox, tienes al propio Peña Nieto y tienes al mismo Cedillo. Claro que lo ejercieron, integraron esos órganos con puros incondicionales. Eso también es verdad. Sí, Sí, delegó. pero estos verdaderamente no mandaban. Había gente atrás que es la que mandaba en este Por país. eso son simplemente ¿No? correas de transmisión. ¿Qué es lo que o no sucede embajadores. ahora, eh? Así es, ese es un punto. Entonces, ¿qué opinan? ¿Debe atenderse la sugerencia de que revelen las fuentes, los medios de comunicación respecto a hechos como este que menciona el presidente López Obrador? Por Alejandro. supuesto que no. No, tajantemente. Tajantemente no. O sea, Ni él ni nadie puede pedir, pero ni a él ni a nadie se le debe conceder. No, pero, a ver, él reconoce, dice que es un derecho de la prensa a no revelar fuentes. Por supuesto. Él lo dijo también en esta plática. No más faltaba. Lo cual es cierto, o sea, sabemos que así es, es parte de la responsabilidad de la ética periodística, de la parte deontológica del periodismo. Pero acá lo importante es en este planteamiento que hace el presidente, podemos decir, los periodistas siempre revelamos las fuentes, Julio. Excepcionalmente, cuando la fuente está en riesgo, por lo que nos está pasando, filtrando información, se omite su nombre, se omite su cargo, se omite quién dio la información y guardamos la secrecía de la fuente cuando está en riesgo, porque la información es relevante. obviamente él sabe que la fuente Pero está en riesgo. no, maestro. tan sabe que está en riesgo porque si la fuente, Porque si está dentro Reforma de su oficina. revela. A ver, es muy sencillo. Si es un borrador, el borrador no pudo haber llegado a España, a empezar. O sea, no salió del gobierno español porque es un borrador. Él mismo dice hoy, no está firmado el documento. Significa que se elaboró en una oficina o en la de Marcelo Ebrard o en la oficina del presidente. Entonces, evidentemente, ese documento, ese borrador, salió al periódico Reforma desde cualquiera de estas dos oficinas. Él lo sabe. No es un... Mira, hay un momento en el que lo filtra, hay una parte porque se puede suponer en que el gobierno español le da la data, alguna data muy vaga, a El País primero.
Y luego después ya tenemos más información de un borrador que efectivamente no está firmado, que es el que publica Reforma. Ese borrador, antes de firmarse, ¿tú crees que lo haya filtrado el Papa o el gobierno español? No estamos buscando quién lo filtró, Alejandro. Bueno, el presidente lo está buscando desesperadamente, por eso, porque es la tercera pero vez periodísticamente nosotros no estamos buscando quién se lo filtró a Reforma. Acá el punto es que si el Reforma revela la fuente, ese funcionario o persona que haya revelado un documento confidencial estaría cometiendo un delito y podría ser procesado, despedido por supuesto y procesado penalmente. Por eso Reforma y todos los que a veces hacemos esto de no revelar alguna fuente es porque se trata de un asunto delicado, de algo que pasó dentro de los grupos de poder. Álvaro. El tema es que el presidente de la República pide a un medio que revele la fuente de esa información. En aras de la transparencia, dice. En aras de la transparencia. Reforma no lo va a hacer. Claro. No lo haría ningún medio. Reforma, no, ningún reportero. Pues, no lo haría yo. Pues sí. Ningún reportero, jamás. ¿no? A menudo nos enfrentamos hasta en cuestiones judiciales con la petición, la orden inclusive, de carácter judicial de revelar fuentes. Nuestro amigo Carlos Marín lo hizo una vez con Carlos Salinas. ¿Se acuerdan? El proceso. De negarse a... No, de revelar la fuente. De revelar la fuente. ¿Qué fuente? No recuerdo. Carlos Salinas, la plática que sostuvo con Carlos Salinas bajo el acuerdo de que era una conversación que no iba a ser publicada y él la publicó bajo algún argumento. El asunto es que no creo que vaya a revelar Reforma la fuente ni la va a revelar El País. Si el objetivo es saber quién filtró la información, es muy difícil que entremos a ese terreno de la especulación, pero hay una lógica de los hechos. Por ejemplo, el 25 de marzo, que es el día en que va López Obrador a Centla y graba un discurso en ese lugar diciendo además que había enviado una carta, lo hace después de que estaba circulando en el diario El País ese día en la mañana un fragmento de esa carta. Sí. Reforma publica al día siguiente, el 26, también un fragmento de esa carta. Y ese mismo lunes 25, el nuevo embajador de España en México, que es primo, por cierto, de Joaquín López Dóriga, del conductor de Radio Fórmula, se entrevista en privado en la sede del PAN con el presidente de este partido, Marco Cortés. Son datos. Yo no estoy diciendo que España filtró la información y que un día después de que el nuevo embajador de España en México se entrevista con el presidente del PAN, se publica el día siguiente en el diario Reforma. Yo digo hechos. Estos son la lógica de los hechos y ya se verá si efectivamente la filtración fue en México, que yo no creo. Yo creo que la filtración viene de España. ¿Y por qué el borrador? ¿Cómo justificas que hay un borrador? Porque López Obrador dice que se envió una carta que no estaba firmada. Que entregó la carta sin firma. Yo también creo, más me voy por la idea de que desde propio España fue la filtración, y hoy el propio presidente dice con un tono de cierto despecho, decir que sería de muy mala fe, muy mal gusto dice, que hubiera sido filtrado desde allá. Tan es así. Y El País es un periódico español. Claro. Tan López Obrador no dio a conocer la carta, ni nadie de aquí, que él va a Centla a la conmemoración del primer enfrentamiento de españoles con nativos mexicanos, y tiene que cancelar un acto que fue considerado por algunos como una afrenta a la Marina. De Tabasco se iba a ir a dar condecoraciones a marinos. Entre ellos al propio secretario. Y cancela para grabar justamente esa respuesta a la filtración del periódico El País. Entonces, el tema, más allá de la filtración, el asunto es que el tema sigue estando que fue el que planteó López Obrador en la petición de perdón por parte del rey,
y hacerles pagar también un costo a los españoles en el sentido de que él no filtró la carta, él no hizo pública la carta como efectivamente no fue. Nos quedan 6 minutos y me preocupa mucho que la profesora Elvester Gordillo esté escuchando el programa y se vaya a privar de escuchar los comentarios que anunciamos y que no estamos haciendo. Miguel Vadillo, ¿cómo ves el regreso de la acechante Elvester Gordillo? Esta costumbre del poder de los políticos es inagotable. Uh-huh. Podría estar a un paso de la tumba cualquier político y seguiría buscando el poder. Uh-huh. Eso es Elvester, pero la verdad, el CENTE, uh-huh, y es un cero a la izquierda, con muy poco poder, y bueno, va a disputar el poder, ese pequeño poder que hay en el magisterio de un sindicato con todos los vicios que ya conocemos, que pues prácticamente solamente es más mediático el asunto que real, Julio. Te equivocas. Sí, también lo creo. Eso no fue inteligente. Ya la devolviste. Maestro, mira, ha habido líderes, que yo creo que vas por ahí, ha habido líderes débiles, pero es el mayor sindicato de América Latina. La señora quiere eso a como dé lugar, porque sabe para qué funciona ese aparato. Es dinero y es poder. Son 1.600.000 miembros del Sindicato Magisterial de México, y en términos económicos eso significa miles de millones de pesos para operar un nuevo partido que la señora está construyendo. Déjenme recordarles un dato, Julio. Ajá. Se está cumpliendo, y muchos lo han olvidado, 3 décadas de que Carlos Salinas encumbró a Elvester Gordillo, y fue el 23 de abril de 1989. Pero hay otro dato. Tumbando a Carlos Conquito. Nadie, ni siquiera Carlos Salinas, le confirió tanto poder a Elvester Gordillo que Felipe Calderón. Claro. O ya se les olvidó a muchos. Ese le dio todo. Claro. Que Calderón le pagó acciones fraudulentas a Elvester Gordillo con secretarías, las propias CEP. Por favor, Josefina Vázquez Mota era un adorno. Así es. La Lotería Nacional. La Lotería Nacional, pronósticos deportivos, el ISSSTE para Yunes. Un poder inmenso que le confirió. ¿Y sabe qué es todavía peor? Que 30 años después, a sus 74 años de edad, esa mujer vuelva, después de estar encarcelada y haya sido exonerada e intocada su fortuna económica. Nunca estuvo enferma, por favor. Fingió. Que esa mujer, después de todo esto, pueda estar en posibilidad de ser una vez más la lideresa del sindicato más importante del país. Eso es un despropósito, pero eso puede ocurrir. Es que hablan como si este país no hubiera cambiado después de las elecciones de julio pasado, como si todavía hubiera gobiernos priistas o panistas interesados en el corporativismo sindical. Todavía existen estos bastiones como el del sindicato petrolero, por supuesto. Todavía existen. La gran vergüenza del sexenio. ¿Por qué no se va? El propio presidente ha dicho, ya no va a ser el voto para dirigir sindicatos secreto como antes se hacía, o corporativo. Ahora hay libertad para que los propios trabajadores se muevan y elijan. En este caso concreto, el CENTE de ahora nada tiene que ver con el CENTE pasado. Por eso la pregunta es, no es ¿y así? qué tal si no gana Elvester? Esa es una posibilidad. Por eso, Claro. Entonces estamos hablando de un sindicato ¿sí? que no va a estar en las mismas circunstancias por esta libertad y esta posibilidad que ha dado el propio presidente de la República. Hoy los dos, el grupo que apoya a Elvester y el mismo sindicato, el CENTE, piden exactamente lo mismo. Libertad sindical, voto libre. Llama mucho la atención porque efectivamente, claro, Álvaro, claro, podría ser que la señora, por la buena, no lo gane. Tan es posible que Elvester Gordillo no gane, que está siendo ella la que se está postulando, no alguien de los suyos, y que ayer el propio López Obrador haya dicho, ya estoy imaginándome en primera fila, bolsa de palomitas, con una bolsa de palomitas, viendo cómo,
después de que el Bester, con un discurso retador, duro a López Obrador, reformita, dice, voy por la dirigencia. Y una decisión No finalmente, las tiene ¿no? todas Ahora, López consigo. Obrador no es un político que se ponga con bolsa de palomitas a ver la función. Él organiza la función, pone el resultado, pone el marcador y pone todo. O sea, esto es solamente una forma de López Obrador de prometernos una... Yo no lo creo, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Tú crees que la va a Pero dejar libre? Yo creo que sí hay, va a dejar libre esto. Nada más que no veo por parte del sindicato democrático, como se hacen llamar, de la CENTE, rival. Pues estaríamos en presencia, ya estamos por cerrar, ya estaríamos en presencia de una vez más el Bester sirviendo de eje, de bisagra al servicio del poder en turno, que en este caso es el de López Obrador. Pero López Obrador no le ha dado posiciones, Julio. No, ninguna, Por eso, pero lo que ni quiere le ella está es ni le su está partido. ofreciendo que ella va a ser. Pero puede hacer su partido sin el aval de López Sí, Obrador. sí, sí. Y Pero- ¿Quién sabe, pero que quién tiene sabe si le dinero del alcance eso? sindicato. Así Eso es es. lo que no Es creo que que no le le alcance. alcanza. Pues claro que no, hombre. bueno, lo bueno es que terminamos siempre a tambor batiente. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias a la profesora Elbester Gordillo, que a lo mejor estaba preocupada de qué íbamos a decir sobre ella. Ya hemos satisfecho su curiosidad. Y muchas gracias a todos quienes nos han escuchado en esta mesa de los periodistas de los miércoles, en la que abundan los temas, las opiniones y sobre todo la libertad de un periodismo crítico y con frecuencia incómodo al poder, porque esa es nuestra esencia. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Alejandro, buenas tardes. Muchas gracias. Álvaro, buenas tardes. Gracias, Julio. Buenas tardes al auditorio.